Doctora Axinia Camacho, Costa Rica, médico y cirujano, con posgrado en Gestión Local de Salud, técnicas de masoterapia, licenciatura en Terapia Física, programa de formación estética, técnica en Administración de Empresas y médico asistente general. Evay Sixaola, CCSS, Área de Salud de Talamanca, CCSS, Servicio de Urgencias, Hospital Max Peralta, profesora universitaria, Universidad Santa Paula, carrera de Terapia Física, supervisora de práctica universitaria de la carrera de Terapia Física en USP y UAM, profesora universitaria de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Centroamérica, facilitadora en taller de detección y control del cáncer uterino y fundadora de la clínica IGEIA. Ahora con ustedes, doctora Axinia Camacho, con el tema Terapia Física en pacientes con demencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el tercer Congreso Nacional de Alzheimer Guatemala. Quiero comentarles que ya tenemos a otra conferencista que nos saluda desde Costa Rica. Ella nos va a estar hablando acerca de terapias físicas en pacientes con demencia. Es la doctora Axinia Camacho de Costa Rica. Les cuento, es médico y cirujano, tiene un posgrado en Gestión Local de la Salud. Además posee una licenciatura en Terapia Física y técnica en Administración de Empresas. Tiene experiencia en servicio de urgencias del Hospital Max Peralta, es profesora universitaria de la Universidad Santa Paula en ese país, es profesora universitaria también de la Escuela de Medicina y la Universidad Autónoma de Centroamérica, facilitadora en talleres de detención y control de cáncer uterino. Es fundadora de la clínica IGEIA, ahí me va a corregir en cuanto a cómo se pronuncia, pero bienvenida doctora y por supuesto fundadora de Sarcebo. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación que me han estado realizando. Bueno, creo que igual tenemos un poco de restricción del tiempo, así que vamos a empezar con el tema. El tema en realidad es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es volver un poco a la actividad diaria de lo que hacemos. Yo no les traigo tanta tecnología, yo no les traigo tanta modernización como lo tienen mis compañeros, los terapeutas ocupacionales, los dos colegas Alexis Cruz, Alexis Rojas. Sin embargo, pues yo quiero compartir con ustedes algo que es más del día a día, de lo que podemos hacer con nuestras actitudes, con nuestras experiencias, con nuestras propias manos, con los pacientes que tienen demencias. Es importante recordar acá que cuando un paciente tiene un problema de demencia, lo primero que vamos a encontrar en ellos es que se empieza a generar un deterioro cognitivo. Ya ustedes conocen bastante bien lo que es el proceso de la alteración de la memoria. Junto con ese proceso cognitivo, junto con ese proceso de alteración de la memoria, se empiezan a generar alteraciones del movimiento, alteraciones de la movilidad. Entonces, resulta que ese deterioro también va siendo lento y progresivo conforme pasa el tiempo. Desde que empiezan a enlentecer sus movimientos, a dejar de realizar esas actividades, a dejar de participar de las actividades diarias hasta tener pérdida de su propio control de cuidado y después de la pérdida del movimiento completo, de pasar de ser funcional, caminar, a pasar a una silla de ruedas y después, incluso en muchas ocasiones, terminar en un proceso de encamamiento prolongado. Entonces, acá lo que vamos a hablar un poco es de qué es terapia física. No es la parte tecnológica lo que vamos a tocar acá, porque yo les puedo hablar de electroestimulación, les puedo hablar de actividades que se realizan en la parte de terapia, uso de magnetos, uso de corrientes, uso de terapia. Sí quiero establecer acá alguna condición o un recordatorio, que es ¿qué es la terapia física? La terapia física es lo que yo
con medios físicos puedo desarrollar en alguna persona para mejorar las condiciones de vida, para mejorar sobre todo las condiciones de la calidad de vida y mejorar la movilidad de esa persona. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar es que los pacientes con demencias generan muchas veces alteración de sus habilidades intelectuales, pero también empiezan, como les decía, a generar una dependencia de sus actividades para incluso el cuidado básico, la disminución de las capacidades físicas. Y con esta disminución de la movilidad empiezan a generarse rigideces articulares, contracturas musculares que le limitan la movilidad, la función normal de sus capacidades físicas. Incluso después en algún momento ya llegan a generarse de disminuciones tan importantes como lo que son ya los músculos que no tienen tanto autocontrol, como lo son los esfínteres o los procesos de tragar, de deglución o esfínteres. Acá les voy a traer básicamente mi explicación a través de un ejemplo. Esta es una pacientita a la cual atendemos. Ella ha pasado ya tamaño tiempo, buen rato sentada o con un proceso de disminución de sus capacidades funcionales. Y vean, lo que quiero que observen acá es cómo se van deteriorando sus capacidades motoras. El hecho de que casi no movilice sus extremidades o su cuerpo, a ella le cuesta mucho caminar, le cuesta mucho activar su cuerpo. Inicialmente empezó con un problema de arrastre de los pies, empezó con un problema que le dolían las piernas, empezó con un problema que le dolían los brazos, los hombros. Hasta hace más o menos unos 6 meses ella todavía podía alimentarse sola, agarrar una cuchara, llevarla a su boca. La posición de ella, vean la curvatura que se presenta o que se puede medio observar ahí a nivel de las manos, la curvatura que se presenta o la flexión que se presenta casi forzada de las muñecas, de las manos, de los dedos. Obviamente eso le va a generar dolor y tensión. Entonces, vean que una de las cosas que tenemos que recordar es que el movimiento, la movilidad de nuestro cuerpo hace que toda la estructura corporal, músculos, huesos, la parte circulatoria y la parte neurológica se combinen en algo que se va a llamar movimiento. Y ese movimiento entonces nos va a generar mejoras físicas, pero también nos va a generar mejoras también emocionales e intelectuales. Recordar algo muy básico, que es que cuando nosotros tenemos un músculo, ese músculo vamos a tener una tensión normal. Cuando nosotros elongamos, estiramos ese músculo, él va a regresar como un elástico a su posición basal. Cuando nosotros tenemos una contracción, o sea, nosotros hacemos un movimiento, hacemos una contracción, ese músculo se va a acortar porque necesita atraer la otra parte articular. Esa parte del músculo que está contracturado o contraído, si yo lo vuelvo a estirar, se vuelve a su posición normal. El detalle es que algunas veces cuando pasamos mucho tiempo en una posición sostenida, nos van a generar lo que se conocen como contracturas, que es una contracción sostenida en el tiempo que no regresa a una relajación o a una posición inicial del músculo. Estas personas cuando ya tienen, o las personas cuando ya tienen algún problema de movilidad, empiezan a generar estas contracturas y estas contracturas producen dolor. Imagínense ustedes viajando a una distancia lejana, unos 3, 4, 5 horas en un carro donde no se pueda movilizar, donde no tengan la posibilidad, el chance de levantarse. Cuando ustedes se bajan de ese vehículo, empiezan primero por ver cómo se pueden levantar, porque todo les duele la espalda, les duelen las nalgas, les duelen las piernas, les duelen las rodillas y tratan de empezar y lo dicen, vamos a estirarnos. Entonces ven que con pequeñas porciones de tiempo que nosotros pasemos en una sola posición, empezamos a generar problemas de movilidad y problemas de dolor. Estas personas que tienen los procesos de demencia tienden a generar estas posiciones en contracción de mayor tiempo o mayor duración. Y obviamente entonces empiezan a hacer un acortamiento casi permanente, por lo que empiezan a generar las posiciones en flexión. Algunas veces, pues, cuando ya terminan en un posicionamiento de este tipo, la movilidad
el desplazamiento que se genera de estas personas es muy limitado. Y además de eso, cuando ya llegan a un punto donde les cuesta mucho movilizarse, empiezan a tener, si no tienen el cuidado adecuado, el frecuente movimiento, la frecuente movilidad por parte de otras personas, empiezan a generarse lesiones. ¿Lesiones como cuáles? Lesiones por fricción. Empiezan, por ejemplo, si pasan mucho tiempo sentados en una sillita de ruedas, se les empiezan a generar lesiones, úlceras a nivel de las zonas glúteas, a nivel de la espalda, a nivel de los hombros, a nivel de los talones. Entonces vean que se pueden combinar lesiones por simple y sencillamente tener la mayor presión de la posición en ese punto, o porque cuando intentan medio desplazarse para poder aliviar eso, se rozan con las superficies que están ahí, pueden producir úlceras o lesiones por fricción. Por ejemplo, acá, pues obviamente había una lesión previa que estaba generándose, la presión generó el daño a nivel de la piel y después posiblemente hizo un roce que generó el desprendimiento de esa parte de la piel. Y ven que las lesiones ulcerosas empiezan generalmente con un enrojecimiento, una irritación de la piel que se manifiesta básicamente porque la presión disminuye, la circulación de la sangre y empiezan a producirse en esas áreas rojas. Si no le damos el cuidado adecuado a esta persona, no le damos la movilidad, la movilización a estas personas, obviamente nos vamos a empezar a generar mayor daño y eso me puede generar una úlcera. Cuando tenemos estas lesiones, muchas veces también podemos encontrarlas asociadas a un exceso de humedad. ¿Dónde vamos a encontrar humedad? Vamos a encontrarla en las zonas interglúteas, en las zonas de las nalguitas, por la humedad de los pañales, pero también las podemos encontrar en las zonas inframamarias, en las zonas de pliegues principalmente. Pliegues que son donde nosotros doblamos una articulación. En las zonas de los codos, por ejemplo, ustedes vieron a esta pacientita que les enseñé en la silla de ruedas, en las zonas de las manos, en las zonas de las muñecas. Acá en ella se conserva mucha humedad. Entonces, ¿por qué? Porque no puede estar movilizando o abriendo las manos. ¿Lo ven? Esta pacientita que está acá nos tiene ahí la imagen de cómo ella con sus manos no puede movilizarlas, no puede abrirlas, ella no puede hacer esto. Entonces, ahí en esas zonas pueden presentar a nivel de los codos, a nivel de las axilas, y estas lesiones son sumamente importantes de mejorar y manejar cuando estamos trabajando con estos pacientes. ¿Para qué? Para que no se generen lesiones del paciente. Vean que acá lo que les estoy enseñando es cómo, eso fue al inicio de la terapia, se le pide a la persona, le pido a la persona que trate de llevar la mano a la frente, entonces no lo logra. La posición de las manos, la posición de los dedos, ellos pasan con unas contracturas en flexión muy, muy importantes. Incluso vean que yo le estoy solicitando que pongan la mano sobre el apoyabrazos. Y a este momento, a este nivel, no lo logra empezando la sesión de terapia. No fue posible realizar ese movimiento. Vean cómo esta cantidad de limitación que ella tiene le va a generar también molestias por las contracturas, molestias por la limitación del movimiento, pero también le va a generar dolor por esa posición sostenida. Ella se queja generalmente, su frecuencia o su mayor frecuencia de quejas son dolores en la espalda, dolores en los hombros, dolores en los codos, dolores en las manos. Vean la posición en la que tiene y cómo le genera a ella tensión. Muchas veces, y recordando aquí la parte de lo que es la parte de terapia física, les dije que yo les traía cosas prácticas. Aquí yo le puedo conectar a varios equipos, le puedo poner varias terapias eléctricas o electroterapia, ponerle magneto, ponerle otras cosas. Pero lo que quiero es más o menos recordarles que ustedes en sus casas, trabajando con estas personas, la parte más importante que debemos conservar es el movimiento. El movimiento es algo que yo le puedo ayudar a hacer, pero sobre todo tratar de impulsar a que esa persona sea la que siga haciendo el movimiento. En el movimiento, en la parte de terapia física, hablamos de un movimiento pasivo y un movimiento activo. El movimiento pasivo es el que yo, como terapeuta o como persona externa,
le hago a esa persona a la que estoy tratando de ayudar. El movimiento activo es el que esa persona hace a través de su propio esfuerzo. Esto es como ir al gimnasio. Si usted hace un esfuerzo, el músculo, la articulación, las mejoras funcionales son de la persona que está haciendo el esfuerzo, el ejercicio. Entonces hay que impulsar, hay que tratar de que esa persona colabore al máximo que se pueda con las actividades físicas que están realizándose. Vean incluso que aquí, ya después de algún ratito de estar trabajando con ella, ya me logró colocar el brazo en el apoyabrazos y ya logra separar un poco más. Vean que aquí ya logra movilizar más arriba la mano, ya logra llevar la mano hacia mi mano y ya logra desplazar un poco la mano hacia el apoyabrazos. Vean que con solamente estar impulsando, y vean que lo está haciendo ella, estamos trabajando el movimiento activo. Algunas veces en terapia física lo que usamos son medios físicos. Entonces, ¿qué significa eso? Las movilizaciones, los ejercicios. Usamos lo que son la parte de termoterapia, que son cosas que podemos utilizar en las casas, compresas frías, compresas calientes. Cuando una persona con estas calidades de contracturas o de lesiones tiene algún problema de movilidad, es importante incluso relajarle los músculos, algunas veces colocando antes de hacer las movilizaciones compresas calientes, pañitos calientes para que se relajen los músculos, les mejore la circulación, les mejore el aporte de nutrientes y oxígenos para que se preparen para la actividad muscular. Entonces, ya además de eso, el músculo relajado disminuye la tensión, disminuye el dolor y lo podemos movilizar mejor. Entonces, vean que a la hora de hacer la movilización, ya empieza a generar, vean que ya volvimos a lograr, ya no solamente levantamos un brazo en el apoyabrazos, sino el brazo que tenía el izquierdo, que tiene más inflexión, también lo logramos desplazar bastante del cuerpo. Vean que incluso aquí lo que estamos evitando son esas lesiones ulcerosas o por humedad a nivel de los codos, a nivel de las manos, a nivel de las muñecas. Entonces es importante recordar que la terapia, la movilización, las mejoras del movimiento que podamos hacer en todas estas personas van a ayudarle a su calidad de vida y a disminuir los dolores que puedan estar generándose. Vean la posición de esa espalda, esa cabeza, una cabeza que está tirada hacia adelante con respecto al cuerpo, un cuerpo que está completamente inclinado dentro de la silla de ruedas, que es muy difícil de corregir si no empezamos a generar movilidad. ¿Por qué estábamos así? Porque las caderas, la columna no tienen una adecuada posición, no tienen un adecuado posicionamiento dentro de eso, porque además de eso están rígidas, igual que lo está los hombros, el cuello, los codos, las manos. Entonces con ella hay que empezar a trabajar con todo lo que es el proceso de movilización de piernas, de columna. Cuando una persona con Alzheimer, cuando una persona con demencia empieza con los problemas de movilidad, hay que recordar que estos problemas generalmente son, valga la redundancia, generalizados. Afectan a toda su estructura corporal. No es que solamente se le va a generar un problema a nivel de la mano, no es que solamente se le va a generar un problema a nivel del cuello. Generalmente vamos a tener problemas en toda su estructura corporal. Entonces, la parte más importante del manejo es iniciar poco a poco con esas pequeñas movilizaciones activas y pasivas para evitar llegar a puntos como estos o para retrasar su avance, para que retrasemos el tiempo en el que vamos a llegar a esto. Y obviamente evitemos lo que son las lesiones por fricción o por lesiones del... Perdón. Vamos a ver acá. Listo. Lo que es la parte del movimiento. Les quito el sonido porque vieras que estábamos ahí cerca de la calle, entonces había mucho ruido por los tránsitos, pero vean que estamos en su casa. Esa es la otra parte importante. ¿Por qué les traigo eso? Porque son movilizaciones, son cosas que podemos hacer que están a la mano, al alcance de todos,
que cuando necesitamos algo más, acudimos a centros más especializados, pero ven qué cosas tan sencillas como mejorar el movimiento del cuello le va a ayudar a disminuir el movimiento el dolor a nivel del cuello, a nivel de los hombros, la movilidad. Vean aquí que todavía a este nivel pasa todavía frecuentemente con los hombros en elevación, pero ya tiene los codos apoyados en los apoyabrazos. Entonces, mejoramos cierta cantidad de rango de movimiento en esas articulaciones. Si esto lo tratamos o lo trabajamos frecuentemente, nosotros como cuidadores, no estamos hablando precisamente que tiene que ser al 100% un terapeuta físico el que tiene que hacer la terapia. El terapeuta físico puede ayudar a dirigir, a organizar, pero si no tienen acceso a esto, vean que nosotros como cuidadores podemos ayudar a mejorar las condiciones de vida, a mejorar las condiciones de salud de las personas. Hay que tener paciencia, recordemos que estas personas olvidan. Entonces, yo puede ser que le dé una indicación en este momento y más tarde esa persona ya no sabe qué fue lo que le pedí, ya no sabe qué fue lo que le indiqué. Entonces, hay que tener paciencia y recordar que posiblemente hay que repetir y repetir y repetir la indicación o volver a indicar lo que hemos estado haciendo. ¿Okay? Como les decía, la parte más importante aquí es empezar desde tempranas edades a hacer este tipo de actividades. No importa la edad que uno tenga, hay que empezar a movilizarse. Vean que aquí podemos trabajar con personas con sillas de ruedas, personas que no tienen limitantes, personas que tienen algunas posibilidades económicas, algunas personas que no tienen esas posibilidades económicas, también es importante estimularlas. Yo tengo en algunos pacientes que son católicos que vienen con problemas de movilidad. En algún momento una de mis estudiantes decía que yo era muy inventiva en el asunto. Tenía un problema de movilidad de la mano, no podía levantarla. Entonces, parte de lo que tenía ella era una familia muy numerosa, tenía muchos nietos y a todos les gustaba saludarlos y darles la bendición. Entonces, parte de sus tareas fue, vean qué cosas tan sencillas como las actividades diarias es estarlas estimulando. Entonces, yo lo que le dejé de tarea a esa paciente fue, vaya, cada vez que viene un nieto, usted le da la bendición. Entonces, aquí estamos realizando el movimiento o 4 movimientos en una sola actividad que a ella le gusta, y que la va a disfrutar porque está haciéndole una bendición a sus nietos, los está guiando hacia el bien. Entonces vean que son cosas que nosotros podemos utilizar. A las personas que tienen alguna limitante para el movimiento hay que estarlos estimulando. Las personas que ya tienen alguna limitación y ya pasan en cama, posiblemente vamos a tener que ayudarlas con el movimiento, no solo guiarlas, sino vamos a tener que tomar sus manos, tomar su cabeza, su cuello y ayudarles un poquito con la movilización. La parte de la terapia física lo que hace es mejorar el movimiento, la movilidad de estas personas. Entonces, eso lo podemos hacer con diferentes medios. Acá yo les traje 2 ejemplos muy básicos. La termoterapia, el calorcito, ponerlos con pañitos calientes. Tengan cuidado de que no los vayan a quemar, nada más. El tiempo aproximado, 10 minutos, una temperatura en la que se sientan cómodos, pero además de eso, cuando ponemos una compresa, cuando ponemos algo caliente, hay que recordar que hay que estar revisando, supervisando que en la zona de la piel no se esté empezando a hacer un enrojecimiento o no estemos generando una quemadura. Y obviamente la movilidad del cuerpo hay que empezarla a realizar. Esa movilidad es importante que la realicemos con los movimientos normales del cuerpo. Si la pierna se hace para afuera, pues hagamos la pierna para afuera. Si la rodilla solamente se extiende, se flexiona, pues esos son los movimientos que tenemos que tratar. Y si vemos que a la persona se le vuelve muy aburrido, un día estos venía una paciente que atendemos por acá y me decían, es que qué aburrido es hacer esto. Le digo, ¿qué le gusta a usted hacer en su casa? Me dice, lavar, cocinar, hacer cosas en la casa. Ok, bueno, entonces agarra usted y agarra toda su ropa interior, pieza por pieza, y hace esto. Y la guinda en un tendedero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Demostrándolo y enseñándole a las personas que todavía tienen algo de conciencia que eso es útil.
¿Para qué? Para que no se aburran de hacer un ejercicio, porque no son personas que están acostumbradas a ir al gimnasio. O sea, usted a una persona joven le dice, vaya al gimnasio, haga 10 repeticiones, 3 series de 10 repeticiones, posiblemente la va a hacer porque tiene otra meta. Esta persona, yo necesito demostrarle para qué es funcional lo que estamos haciendo. Y a las personas, conforme se les va olvidando eso, pues entonces vamos a tener que enseñarles a hacer algunas otras cosas, por lo menos que les sean agradables, porque lo menos que les sean funcionales. Movilizaciones, movimientos de las manos, movimientos de los tobillos, movimientos de las piernas, de las rodillas, son sumamente importantes. Esta me gustó muchísimo, esta imagen se las traigo acá, dice el cuidado a no lastimar es la forma más hermosa del respeto. Tenemos que recordar que la persona que ya está rígida, puede ser que nosotros estemos tratando de generar un movimiento, pero a la hora de generar ese movimiento la podemos lastimar. Entonces también hay que recordar que es la parte del movimiento muscular y articular que tiene un límite, y el límite se lo pone el mismo cuerpo. No vayamos a lastimar a las personas. Esto es, los invito, eso es para que vengan a conocer Costa Rica, esto es acá en Cartago, vengan a conocer el árbol embrujado y no se pierdan de visitarnos. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de utilidad la información.